Muy buenos días. Hoy es viernes y estamos aquí nuevamente para poder meditar unos minutos en la palabra de Dios y también poner nuestras vidas en sus manos para este fin de semana. Hoy nos toca lo que llamaríamos la bendición de Jacob sobre los hijos de José. Dirá usted, bueno, pero ¿qué sacamos aquí de esto? Bueno, yo creo que lo que sobresale en esta porción es la soberanía de Dios. Cómo Dios escoge según su gracia y según su voluntad. Dice allá, recuerdan ustedes, allá en el libro de Isaías, por ejemplo, dice, porque mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos tus pensamientos, porque como están los cielos sobre la tierra, esa distancia, así están mis pensamientos sobre los tuyos y mis caminos sobre los tuyos. De modo que tratar de entender a un Dios infinito con una mente finita, no vamos a tener un resultado positivo. Al contrario, quizá vamos a tener esta confusión y duda y decir, Señor, ¿por qué haces esto? ¿O por qué permites esto? Recuerdan ustedes allá en el libro de Job, en el capítulo 33, dice el versículo 12, he aquí en esto nos has hablado justamente, yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios y continúa el capítulo. Pero me encanta esa expresión. Él no da cuenta de ninguna de sus razones. En otras palabras, no podemos preguntarle, Señor, ¿por qué hiciste esto? Si es su voluntad, nos lo revela. Pero aún cosas que no nos ha revelado. Recuerdan, dice, las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas a nosotros. Y en este pasaje de Génesis, capítulo 48, encontramos algo que viene a sobresalir y a sobreponer esa voluntad soberana de Dios. Dios no siempre sigue un patrón. Dios no sigue el patrón del hombre. Es que va a pasar esto. No. Puede que nosotros estemos esperando algo y Dios nos da otra cosa. Eso sucede muchas veces en los jóvenes, por ejemplo, en el noviazgo. ¿Cuántas veces piensan que esta es la chica o este es el chico? Pero Dios mueve todo y resulta que ya no hay manera de seguir el plan humano. Yo me he preguntado, ¿qué hacen estos jóvenes que se tatúan el nombre de la novia en el brazo, en el pecho, en la espalda? Y luego terminan con ella y ya se quedaron con ese nombre el resto de la vida, ¿no? Bueno, Dios no le pasa eso, porque Dios tiene un atributo que usted y yo no tenemos, que es el atributo de la omnisciencia. Es decir, Él lo sabe todo, nosotros no. Entonces, aquí en Génesis 48, encontramos a Jacob bendiciendo a los hijos de José. Ahora, recuerden ustedes que Jacob, dice aquí, ya estaba ciego, no veía prácticamente. Casi la misma historia de su papá, de su padre Isaac. Y se recuerdan ustedes cómo Jacob y Esaú pudieron engañar a Isaac, hasta poniendo unas pieles de un animal y el papá tocándolas y pensando, este es mi hijo, porque él es muy velludo, ¿no? Pero estaban aprovechando de su ceguera. Y ahora aquí viene el que hizo eso, se lo vienen a hacer a él también. Como que esta es una cadena, ¿verdad? Recuerdan ustedes, lo mencionamos anteriormente, engaña a uno y luego engaña al hijo, engaña al nieto, miente uno, miente el hijo, miente el nieto, como que es una cadena de
cosas mal hechas y que desagradan a Dios. Pues aquí viene Jacob otra vez. Aquel Jacob que había engañado a su propio padre. Aquel Jacob que había engañado a su propio hermano. Ahora viene y él trata de hacer algo que no le parece a José. Y dice en Génesis 48 que llamó a los hijos de José, Efraín y Manasés, y cruza sus brazos porque se los ponen enfrente, él no los ve, pero pone la mano derecha, que era la que señalaba la autoridad, la primogenitura, la que señalaba de veras la autoridad que iba a tener ese hijo sobre los demás, y pone su mano pues sobre la cabeza de este hijo que no era realmente el primogénito. Y José trata de decirle, papá, así no es, y trata de mover a los hijos para que la mano derecha de Jacob cayera sobre la cabeza del hijo. Pero Dios tenía otro plan. Dios no estaba escogiendo al que José pensaba iba a seguir la línea de heredad mesiánica. Miren, por ejemplo, esto sucedió antes. Dice la Biblia, Abel estuvo arriba de Caín, cuando Caín era el primogénito. Sem estuvo sobre Jafet. Abraham estuvo sobre Nacor. Isaac sobre Ismael. Jacob sobre Esaú, Judá y José sobre Rubén, y Moisés sobre Aarón. De modo que Dios tenía su manera de escoger a los suyos. Nos preguntamos, Señor, ¿por qué? Dice, Él no da cuenta de sus actos. En su soberanía, en su voluntad propia, Él sabe lo que va a pasar y quién lo va a hacer. Es hermoso. Estaba leyendo un libro sobre misiones y decía, todos tenemos el llamado a misiones. Lo único que nos falta es saber dónde y cuándo. Pero ese dónde y cuándo Dios ya lo conoce. No somos nosotros los que lo determinamos. Por eso dice el salmista 138, capítulo, menciona y dice, Él cumplirá su propósito en mí. Ahí es cuando nosotros entramos a un campo diferente, distinto. Ya no estamos planeando nosotros, estamos obedeciendo lo que Dios ha dicho. Ya no somos nosotros los que decidimos, es Dios el que decidió. Y ahora nosotros nos toca acatar esa voluntad. Dios cumplirá su propósito en mí. Aunque yo no lo entienda, Él sabe lo que es mejor. Muchas veces hemos tomado decisiones erróneas en el trabajo, en la casa, con la familia, y no queremos aceptar lo que hemos errado. Sin embargo, Dios a su tiempo revelará que aquello estaba mal hecho si tan solo hubiéramos esperado en su voluntad. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11, precisamente hace mención a este pasaje que estamos leyendo en Génesis. Dice, así como Jacob, y entra Jacob entre los héroes de la fe, es una maravilla, ¿no? A pesar de todo, pero Jacob está en este momento siendo sobresaliente para mostrar que no es él el que decide, es Dios. Y aunque los demás no lo entiendan, él pone la mano sobre el hijo que aparentemente no debería de ser, porque dice ahí otra vez regresando a Génesis capítulo 48, dice, entonces Israel, versículo 14, extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la mano de Manasés,
colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Ahora, estos primogénitos que perdieron su puesto, algunos por pecados propios, otros por voluntad de Dios, como es ahorita. Pero tuvo que mostrar Jacob que él no estaba haciendo lo que a él le gustaba y lo que él quería. Él estaba haciendo lo que Dios tenía ya puesto. De modo que, hermanos, en el Salmo 48, aunque la porción no tiene, como dije, unas lecciones muy grandes, sí tiene esta principal. La voluntad de Dios es la que debe hacerse. La soberanía de Dios es la que debe sobresalir. Y aunque yo no lo entienda, Él me dice, te haré entender, sobre ti fijaré mis ojos y te enseñaré el camino por el que debes de andar. Señor, pero es que esto no suena bien, esto está equivocado. No, Dios no se equivoca. Dios no puede y no tiene que dar cuenta a nadie de sus hechos. De modo que, ¿cuál es el papel nuestro? Simplemente acatar la voluntad de Él, aceptarla y seguir adelante. Miren, regresando al libro de Job, Dios habla al hombre en distintas maneras. Él dice en el versículo 15 del capítulo 33 de Job, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Y habla aquí y hace una lista de cómo Dios le habla al hombre. Miren ustedes, hablaba por sueños. En el Antiguo Testamento encontramos que muchas veces Dios habló por sueños. Ahora en el Nuevo Testamento ya no usamos, o Dios ya no usa este método, porque tenemos su palabra. Entonces queremos conocer su voluntad. No es que me la va a revelar en un sueño, su voluntad está escrita, sino específicamente el caso por el cual estoy pasando, me está dando principios que yo pueda utilizar para hacer lo que voy a hacer. Por ejemplo, alguien me dijo en una ocasión, oiga, ¿dónde dice en la Biblia que Dios no quiere que fumemos? ¿Dónde dice no fumaréis? Realmente no lo dice. En aquel tiempo quizás ni cigarros habían otros métodos de fumar. Sin embargo, Dios da principios, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que cuidar este cuerpo con reverencia, con respeto, con honor. Entonces, si el cigarro va a dañar este cuerpo, mejor lo dejo. Pero no es una ley, pero sí es un principio. Dios habla a través de principios también. De modo que no esperemos, Señor, dime tu voluntad a través de un sueño. O despertamos en la mañana atribulados pensando, ¿qué va a pasar hoy? Yo soñé esto. No, no se guíe por los sueños, guíese por la palabra de Dios. Esta es una de las formas que Dios habla. En el versículo 19 de Job 33. También desde sobre su cama es castigado, con dolor fuerte en todos sus huesos. Dios está hablando muchas veces a través de la enfermedad. Ahora, no estoy diciendo que la enfermedad es resultado de algún pecado. No, la enfermedad puede ser un acto de Dios para mostrar otra vez su soberanía y su poder. ¿Recuerdan cuando Lázaro había muerto? Dicen, Señor, ya murió tu amigo, vamos. Dice, no, esperemos. Esto está pasando para mostrar las obras de Dios. Con el ciego lo mismo. Esto está pasando para que la gloria de Dios sea manifestada. De modo que la enfermedad puede tener un propósito. Conozco casos de personas que estaban en contra de Dios y en contra de sus principios. Pero la enfermedad los doblegó. La enfermedad les hizo ver que ellos no eran la autoridad era Dios. Dios habla a través, pues,
de dolor fuerte, dice en el versículo 19. A veces habla Dios a través del desánimo. Mire, en el versículo 21, su carne desfallece de manera que no se ve. Sus huesos que antes no se veían aparecen, una pérdida de peso. Aquello le agobia, le atormenta, y él va disminuyendo también y aumentando su desánimo, aumentando su pérdida de peso, y dice que sus huesos empiezan a aparecer. O sea, hemos visto personas que prácticamente son solo huesito y piel. Hasta ahí tuvo que llegar Dios para que ellos reaccionaran. Bueno, ¿por qué, Señor? ¿Por qué sufre mi mamá? ¿Por qué sufre mi papá? ¿Por qué sufre mi abuelito, mi abuelita, mi hermano, mi hermana? Él no tiene que dar cuentas de nada y a nadie. Dejemos que su soberana voluntad se cumpla y aceptémosla. Bueno, dice también allá en el versículo 27, Él mira sobre los hombres, y al que dijere pequé, pervertí lo recto, no me ha aprovechado, a ese oirá el Señor. Ahí en el Salmo 51 nos dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. De modo que no es el corazón que pide excusas o pide explicaciones. Es el corazón que se somete y espera la voluntad de Dios. José tuvo que aprender eso. No era él el que iba a decidir quién era el que llevaba la línea de la primogenitura. Era Dios. Y Jacob está siendo usado para cambiar a los hijos. Y ahora el que creían que debía de ser bendecido no lo es. Recibe otro lugar. En el caso de Judá y Rubén, Rubén era el primogénito, pero pierde su primogenitura y nos dice que él había cometido un pecado también con su padre y la esposa de su padre y todo. Pero ahí surge Judá, y Judá toma el lugar de Rubén. Rubén realmente no tenía manera de explicarlo ni de decir nada, porque él sabía que Dios estaba obrando con justicia y Dios estaba obrando según su gracia y su voluntad. Hermanos, esa es la porción principal de esta mañana, 14 versículos nada más, donde nos habla de este cambio de manos que bendicen sobre la cabeza de hijo que no era el escogido posiblemente, pero no era escogido por el hombre, pero era escogido por Dios. Aceptemos la voluntad de Dios. Aunque no la entendamos, Él nos mostrará al final por dónde vamos y no nos dejará solos. Es mi oración, pues, mi deseo, que usted pueda en esta mañana, si está pasando por algún problema difícil, algo que no puede explicar, algo que no puede entender, sométase a la soberana voluntad de Dios y diga como el salmista, el Dios cumplirá su propósito en mí, aunque yo no lo entienda. Él, al final, casi cuando le dijo a Pedro, ¿verdad? Hoy no lo entiendes, pero lo entenderás después. Quizá no lo entienda usted hoy, pero Dios le hará entender después. Señor, entonces, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que suceda? Pero Señor, eso no me agrada, así no debe ser. No importa. Él no da cuenta a nadie y Él hará lo que es mejor. Aceptemos la voluntad de Dios. Gracias a cada uno de ustedes que nos ha estado enviando notas, mensajes. A veces hay hermanos que me han dicho, hermano, usted nunca menciona mi nombre, porque está allá abajo en la lista. Bueno, la lista a veces es un poco larga, pero tenemos hermanos aquí que ya escribieron. Mire, Oscar Juárez, Trisha Albavera, buen día, pastor. Pati Bo, muy buen y bendecido día.
Eva Salazar, buenos días, familia Torre. Irma Arguello, Marco Antonio Vázquez, Ricky Anaya, familia linda que siempre está cada viernes escuchándonos. Un saludo para ustedes. Angie Pedraza, Francis Vargas, Mónica Gordillo, Blanca Barrientos, Leo Patiño. Buenos días, Pastor René. Daniel Cancino, buenos días, Pastor. Bendecido día para todos. Rosy Calderón, Lidia Laguna, Miriam Britt, Tere Beristain, Esther Mendoza. Miren qué bonito grupo, de diferentes lugares. Hay hermanos aquí que nos están escuchando en California, nos están escuchando en México, en diferentes lugares, nos están escuchando en Centroamérica. Hermano, escúchenos cada día a las 9 de la mañana, una corta meditación sobre la palabra de Dios para nuestra vida. Y así sigue, mire, Aranza Toral. Ahora, qué gusto saber que Ara nos sigue oyendo desde allá en Villahermosa y en otros lugares del sureste. Que Dios nos bendiga, pues, un abrazo a cada uno de ustedes. Y recuerden que el próximo 25 y 26 estaremos celebrando la cumbre global, una cumbre que no puede usted perderla. Hay conferencistas muy escogidos que traerán un mensaje para cada uno de nosotros. Inscríbase este fin de semana para que podamos nosotros ponerle en la lista. Y hay una película cristiana que se llama Marca de Vida. Esta película va a salir ya al público el 24 de noviembre, pero ya para nosotros, el pueblo cristiano, estamos apartando un salón para el 3 de diciembre. Así que, si usted no se ha apuntado, apúntese y véala. Tiene un mensaje muy hermoso. Habla de amor de padres e hijos, adoptados, etc. Hay temas muy, muy interesantes en esta película. Ojalá pueda usted inscribirse este fin de semana y pueda usted aprovecharla. 3 de diciembre. Bien, pues lo espero el domingo. Tenemos 3 cultos, a las 9, a las 11, a la 1. Transmitimos el de las 11, pero mejor venga. Es hermoso cuando nos dicen a la casa de Jehová iremos. Mejor que decir a la cama iremos y ahí acostaditos con una tacita de café vamos a alabar al Señor. No, miren, ni podemos ni ofrendar, mucho menos cantar. No podemos ni dar una ofrenda, un diezmo, porque estamos en la cama, estamos en la casa, estamos en la sala. Mejor véngase a la casa de Dios y gocémonos con aquellos que han venido. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Algunos de ustedes ya llevan 1000 días afuera. Véngase este domingo, lo esperamos. Muchas gracias por habernos escuchado. Un abrazo a cada uno de ustedes y recuerde, todos los días a las 9, aquí nos vemos.